Así dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos. Señor, agradecido, Señor, nuevamente por todo lo que se ha llevado a cabo, por las enseñanzas, por los diezmos, las ofrendas, por la presentación de esta niña, por la rondalla, Señor, que pudieron, Señor, deleitarnos en esta linda mañana. Oramos por aquellos que están ausentes. Usted conoce las circunstancias. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, por los que están fuera. Pero, Señor, aquí hay un grupo de hermanos listos, Señor. Al igual que un servidor, abrimos nuestro corazón delante de su linda palabra. Ahora, Señor, prepare nuestras vidas, nuestro corazón. Háblenos, que estamos listos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana entraremos en un tema sumamente urgente, que sin dudarlo sé que no es muy predicado por muchos predicadores, ni quizás tal vez por muchos cristianos. Pero esta mañana, al pasar los minutos, muchos aquí sentirán punzadas en el corazón, pues con mucho temblor, con mucha responsabilidad, estaremos hablando sobre un atributo de parte de Dios que se ha pasado por alto. Y me refiero a la ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores. Y como introducción en esta mañana, quiero decir que cuando cristianos, que cuando ministros, predicadores se proponen hablar de las características o los atributos de nuestro gran Dios, es casi seguro de que todos hablarán más del gran amor, hablarán más de la bondad de Dios, hablarán más de la misericordia de Dios, que hablar de la ira de Dios. Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hablar del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios? Si hay gozo que sentimos los predicadores cuando hablamos de un Dios de amor. Hay alegría cuando hablamos de su misericordia. Qué gozo nos sentimos cuando predicamos de un cielo hermoso que nos espera para reinar con nuestro Señor por toda la eternidad. ¿Cómo no hablar del amor y de la bondad y de la misericordia de Dios si en Dios todo es maravilloso? Qué lindo es saber que reinaremos en un lugar donde todo será alegría. Pues ya no habrá tristeza, según las Escrituras. Allá ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin duda, mis amados hermanos visitantes, qué hermoso es siempre hablar del amor y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero cuando se empieza a hablar de la santidad de Dios, cuando se empieza a hablar de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, algo comienza a incomodar nuestras vidas,
Algo comienza a incomodar nuestro corazón, y más aún cuando se nos hace ver la otra cara de la moneda del amor de Dios. Y es impresionante, y me refiero completamente a la ira, al enojo del Señor. Debo reconocer, mis amados hermanos, que hablar de la ira de Dios no es fácil, no es simple, no es sencillo. Absolutamente para nadie, porque el solo hecho de pensar en un Dios airado, en un Dios enojado, frustrado, eso, hermano, es algo desagradable. Solamente de pensar que Dios se enoja contra los pecadores y contra los que pecan, eso es terrible. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31, así. Hebreos capítulo 10, verso 31, dice la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿cómo es horrenda cosa si Él es un Dios de amor? Hermanos, Él es un Dios de amor, pero porque es justo, puro, santo, también es un Dios de ira. Va de acuerdo a su justicia. Qué terrible será mirar a un Dios enojado, ¿no lo creen? Qué terrible será mirar a un Dios furioso. La pregunta en esta mañana, todavía en esta introducción, es ¿por qué? ¿Por qué será terrible mirar a un Dios enojado? Porque todos sabemos que nuestro Dios es santo. Porque todos sabemos que nuestro Dios es justo, misericordioso, pero también tenemos que decirlo, que es un Dios de ira, hermanos. ¿Sabían ustedes que también el Dios que hemos creído es un Dios de ira? Él también se enfurece, Él también se enoja. Absolutamente, eso es verdad. Tenemos que proclamarlo. Él tiene que pagar conforme a nuestros hechos, tal como es su justicia, porque Él es justo. Hermanos, amigos, visitantes, para nuestro Dios no hay nada oculto. Para nuestro Dios nada será olvidado. Con Él no existen las imperfecciones. Con Él conoce todos los corazones de todos los que estamos aquí. Nadie está absento a no saber, a no pensar, de decir que Dios no conoce nada de nosotros. Aún en este momento, cuando estamos frente a quien no solo ve nuestras acciones, frente a quien ve nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Con todo eso, mis hermanos, en esta introducción les pregunto: ¿a quién le gusta que se le mencionen sus pecados? ¿A quién le gusta que se le mencionen sus maldades? ¿A quién le gusta que le mencionen sus actos mundanos? ¿A quién? ¿A quién le gusta? A nadie. Es por eso que la gente prefiere oír más del amor de Dios. Es por eso que la gente quiere más escuchar del amor, de la bondad de Dios, que de escuchar el castigo que vendrá sobre ellos. ¿Quién puede escapar del justo juicio de Dios, hermano? ¿Quién puede escapar si Él conoce todo de nosotros? Hermano, yo anhelo, disfruto predicar de un amor tan grande como es el de Dios. Pero es mi responsabilidad decirle a cada uno de los que están aquí que si usted está en pecado, la ira de Dios vendrá sobre usted. Vendrá sobre cada uno de los que están en pecado. A muchos no les gusta oír sobre la ira de Dios, por eso cierran sus ojos para no oír. Sin embargo, si usted tiene contacto con la Biblia, se dará cuenta que hay muchos pasajes bíblicos que hablan más sobre la ira y el enojo de Dios que de su amor y su bondad. Si usted tiene contacto con las Escrituras, se dará cuenta que hay más de 680 pasajes que hablan de la ira de Dios y de su enojo. ¿Y saben por qué, hermano? Porque nosotros como humanos nos acostumbramos a vivir un cristianismo en la zona de confort. Pero hay advertencias en las Escrituras. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que proclamar la verdad de Dios. Pero
pastor, ¿por qué predicar de la ira de Dios? Porque es nuestra responsabilidad, hermanos. He predicado desde ese púlpito de la grande misericordia de Dios, y muchos lo han entendido. Pero también tengo que aclarar que para que Dios sea un Dios de amor, lleno de misericordia, no deja ningún atributo, ni tampoco deja de ser airado cuando las cosas que miren nosotros tienen que pagar por las consecuencias. Cada uno de nosotros, la Biblia menciona que nuestro Dios es un Dios con un fuego consumidor. ¿Por qué hablar de la ira de Dios, pastor? Pues gracias por preguntarme. En primer lugar, porque la ira de Dios revela su carácter. Revela el carácter de nuestro Dios. Es cierto que la Biblia dice, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y aunque lo sé de memoria, quiero que me acompañen a verlo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, dice la Escritura así: el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es cierto que la Biblia menciona eso, mas sin embargo, mis amados hermanos, la Biblia es completa y no deja nada a media, y nos da a conocer que nuestro Dios, así como es un Dios de amor, es un fuego consumidor. Miren lo que dice el autor a los Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29, dice la Escritura así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entre estos dos versos, mis amados hermanos, podemos ver que la ira de Dios es la contraparte natural de la santidad y de la bondad y del amor de Dios. Si usted piensa que Dios no odia el pecado, está equivocado, hermano. Porque si Dios no odiara el pecado, no podría ser santo. ¿Cómo podría Dios, siendo lo máximo en su santidad, cómo podría Dios dejar sin castigo a quienes viven bajo pecado y rebeldes a la voluntad de Dios? ¿Cómo podría Dios ser Dios y dejara de castigar a los que merecen ser castigados? ¿Cómo podría nuestro Dios, que es infinitamente santo, pasar por alto el pecado y no manifestar su severidad hacia él? ¿Cómo? Pero estamos acostumbrados a que nos apapachen. Estamos acostumbrados a que nos hablen suaves en nuestros oídos, en nuestros sentidos. Estamos acostumbrados a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Hermano, están en pecado. Y si están en pecado, la ira de Dios se mostrará sobre aquellos pecadores que no entienden las cosas de Dios. ¿Cómo podría aquel que se deleita solo en lo que es puro y tierno no odiar lo que es inmundo y vil? ¿Cómo podría aquel deleitarse? La Biblia dice que todos daremos cuentas al Señor y pagará a cada uno por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Escrito está, hermano. No es ninguna mentira. Yo no estoy inventando nada. Está escrito. Hermano, tienes que darte cuenta que la vida que lleva, sea espiritual, sea carnal, tiene que darle cuentas a Dios. Tenemos que pagar el precio. Si tú actúas mal, pagarás el precio, hermano. La ira de Dios vendrá sobre usted. Mire lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36, la Biblia dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora es tiempo de meditar, mis hermanos. Es tiempo de reflexionar, saber que la misma naturaleza de Dios exige su justicia, porque Él es justo. Por tanto, usted debe saber que si usted muere en pecado o vive en pecado y tal vez practique el pecado, la ira de Dios caerá sobre usted irremediablemente. Pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable, hermanos. Está escrito. Veamos ahí en Éxodo capítulo 34. Libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice así la escritura. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, cuando Dios se enoja es temible. En el libro de Nahum, capítulo 1, en el libro de Nahum, todavía en las páginas del Antiguo Testamento, en el verso número 5 y en el verso número 6, Nahum capítulo 1, versos 5 y 6, noten lo que dice la Escritura. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Hermano, este es el Dios de amor mencionado en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Amén. Es el mismo, hermano. Amén. No solamente debemos proclamar que Dios es amor, también es un Dios que trae la ira contra aquellos que son rebeldes, con aquellos que no entienden. La Biblia les llama necios. Hermano, si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, eres necio, eres pecador. Estás mal delante de Dios y Dios traerá castigo sobre ti. Amén. La ira de Dios revelará siempre su carácter. En segundo lugar, la ira de Dios también revelará su justicia, porque Él es justo. Vean conmigo en el libro de Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Romanos capítulo 1, verso 28. En adelante dice la Escritura así. Espero que tengan ahí sus Biblias, hermano. Y dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, esta es la radiografía del mundo en que vivimos. Este es el retrato a todo color del mundo en que vivimos, hermano.
Y muchos estamos entrando a lo que el mundo ofrece. Estamos olvidando de lo que Dios anhela y desea para mí, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia. Estamos siendo atrapados por las cadenas del enemigo. Estamos siendo seducidos por las tentaciones que ofrece el mundo. Y hemos caído, hermanos. Estás mal. Estamos mal. Dios tomará cuenta de lo que hacemos, hermanos. No se le pasa nada. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Jamás. El mundo está en pecado. Y si Dios va a actuar con justicia, tiene que castigar la impiedad con la severidad que se merece. ¿No lo creen? Porque Dios es justo. Hermanos, visitantes, ¿se imaginan a un Dios de amor siempre y que no castigue el pecado y la maldad? ¿Se pueden imaginar a Dios, a nuestro Dios, que no castigue a los pecadores, que no castigue a los ladrones, que no castigue a los homicidas, a los perversos o a los que viven deshonrando a Dios por su manera de vivir? ¿Te imaginas cómo estaría el mundo si Dios no castigara? En pocas palabras, la ira de Dios revela su santa indignación contra el pecado y contra los pecadores. Por eso el mismo Señor y Salvador Jesucristo habló más acerca de la ira de Dios y de su enojo, por quienes aquellos le rechazaron siempre, y les tiene reservado un lugar llamado infierno. Allí será su castigo, allí será la condenación, allí será la paga. Ese lugar, hermano, llamado infierno, no es la Walmart. Es un lugar temeroso, hermano, terrible, que arderá por siempre. La Biblia dice que allí siempre habrá lloro y crujir de dientes. La severidad del infierno. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 27 y 28. En el Evangelio según Lucas capítulo 13, versos 27 y 28 dice la Escritura así: pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 41 y 42 también. Mateo capítulo 13, versos 41 y 42 dice la Escritura: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La ira de Dios se mostrará, hermanos. Es inevitable. Ahora, ¿quiere usted librarse del castigo de Dios? Ahora debe pensar, debe meditar, debe reflexionar, debe arrepentirse de sus pecados y de la forma que usted quiere vivir. ¿Por qué? Porque la ira de Dios descenderá con furia sobre usted, sobre la tercera y la cuarta generación, dice la Escritura. Somos responsables por el legado que le dejemos a nuestros hijos, hermano. Padres, somos los responsables. ¿Cómo dejarle al Señor? ¿Cómo dejar un legado a nuestros hijos si nosotros no sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo dejarle un legado si queremos vivir bajo lo que ofrece el mundo?
¿Cómo podemos dejar un legado especial a nuestros hijos si ni siquiera le enseñamos las cosas de Dios? Hermanos, amigos, visitantes, hombres, mujeres, líderes, padres de familia, todos tenemos la responsabilidad de declararle a nuestros hijos la verdad, que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Por lo tanto, todos y cada uno debemos vivir como quiere el Señor. La Biblia dice: sed santos, porque yo soy santo. Y santo aquí, hermano, habla en referencia a su santidad. Santidad significa apartarse, alejarse de la iniquidad, alejarse del pecado, alejarse de la maldad. El que tiene oídos, oiga. La ira de Dios descenderá sobre aquellos que son rebeldes. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros pecadores ponernos a cuenta con Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 6, dice así. Efesios capítulo 5, verso número 6, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Repito lo que dice Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero hay una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y les voy a regalar el último verso de esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, verso número 9, dice la escritura así. Romanos capítulo 5, verso número 9. ¿Lo tenemos? Dice así. Y no, yo creo que lo vamos a leer desde el 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Inclinen su rostro en esta linda mañana. Hemos de entrar a la conclusión en este momento. La ira de Dios se revela por todas las escrituras y vendrá sobre los hijos de desobediencia, por los pecadores, por los que están en pecado, por los que las practican, por los que se complacen en vivir en las cosas del mundo. Mi responsabilidad es decirte que la ira de Dios está sobre ti. Nadie tiene una garantía de tiempo. Nadie tiene un papel con un contrato para decir cuánto tiempo vamos a vivir. Quizás mañana alguno de nosotros no estemos aquí. ¿Está usted listo y está preparado? ¿Está usted en reconciliación con Dios? ¿Está seguro de su salvación? Y allí donde usted está, daré un par de segundos para que usted medite en esta mañana acerca de este mensaje. Ahora le toca a usted delante de Dios, allí donde esté o está usted, ore al Señor, hable con Dios en este momento. Ahora el tiempo es suyo. Y si usted en esta comunicación que tiene con Dios siente el anhelo de pedir perdón por todos sus pecados, de arrepentirse por todas sus maldades, de tener seguridad y vida eterna, ahora es el tiempo aceptable.
Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora es el tiempo para pedirle perdón a Dios. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? Si hay aquí en esta mañana que anhela y desea aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador y ser librado de la ira venidera, yo le invito a que levante conmigo una de sus manos, que yo quiero orar con usted. Esta mañana, la oportunidad es ahora. Mañana quizás no la tendremos. Esta mañana vuelvo a preguntar si hay alguien que anhela o desea aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador. Yo le invito a que levante conmigo una de sus manos, que yo deseo y anhelo orar con usted en esta linda mañana. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Vamos a ponernos de pie y oramos, y mientras pasan los de la última alabanza. Bendito Dios, Señor. Señor, usted nos ha dado el valor, nos ha dado las agallas, el denuedo, Señor, de predicar la verdad. He sentido el poder de tu Espíritu Santo en mí. ¿Cómo lo has hecho? Muchas veces. Amamos esta congregación, Señor. Sabemos que usted ama esta congregación, pero no está de acuerdo con nuestra rebeldía, Señor, con nuestros pecados. Trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos, Señor, por esta iglesia. Siga, Señor, derramando de su gracia. Bendiga a los hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, ancianos. Bendiga a los que nos visitaron en esta mañana, a los integrantes de la rondalla, sus familias. Bendiga, Señor, a los que por un motivo en especial están aquí. Pedimos, Señor, que usted, que conoce todas las cosas, los tome de sus manos. Despídanos de este lugar, Señor, más nunca de su presencia. Le agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén.